Y vamos de inmediato a otro tema, un tema de carácter mundial porque hay tensión en los Estados Unidos luego de la acusación judicial en contra de Donald Trump. Esto por supuestos pagos ilegales a una actriz porno a cambio de su silencio en el año 2016. El exmandatario la calificó como una casa de brujas, aunque se ha dicho que se presentaría ante la justicia la próxima semana. Queremos profundizar en este tema junto a Patricio Zamorano, que está en Washington. Él es académico, analista internacional y además director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto saludarte como siempre. Saludos cordiales, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, Patricio, es preguntarte a ti, ¿cómo está Estados Unidos con esta noticia, con este remesón que hubo a nivel mundial hace 24 horas ya? Sí, bueno, ha habido una fuerte polémica. Hay que recordar que es primera vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente o expresidente es acusado de un tema judicial. Hay que recordar que esto es una acusación previa, tiene que haber un juicio, etcétera, etcétera. El gran jurado lo que ha determinado es que existen antecedentes mínimos para iniciar un proceso judicial contra el expresidente Donald Trump. Así que imagínate cómo ha sido la polarización en estas últimas horas. Yo mismo iba manejando justo frente al Congreso en la tarde de ayer, cuando se dio esta información pública desde Nueva York, y ya habían puesto vallas de seguridad alrededor del Congreso de los Estados Unidos. Imagínate, porque Donald Trump viene anunciando hace un par de semanas, animando a sus seguidores a que se expresen, a que protesten si es que se llevaba a cabo este procesamiento judicial en Nueva York. Así que hay que prevenir cualquier tipo de violencia. Hay que recordar que hubo una insurrección en enero del año pasado en el Congreso de los Estados Unidos y que provocó muerte, ¿no? Así que por eso es que ha habido una polarización importante, y con los republicanos, la mayoría de ellos defendiendo a Donald Trump y atacando a este poder independiente que es el Poder Judicial y esta Corte específica de Nueva York en este proceso contra Donald Trump, ¿no? Patricio, y tú como conocedor de la política norteamericana, no es la primera polémica que enfrenta Donald Trump, la ha enfrentado en su primera candidatura presidencial, que fue exitosa, hace casi 4 años también cuando enfrentó a Joe Biden, siempre lidiando con problemas extra candidatura. Ahora sí, esto le podría afectar, podría mancillar de alguna manera su prestigio, su intención de voto de cara a las próximas elecciones, ¿o no? La verdad es que Donald Trump está protegido ampliamente con respecto a su prestigio, porque él ha enfrentado una cantidad de polémicas, otro tipo de crímenes, procesos judiciales múltiples. Este no es el único proceso judicial. Yo te diría que incluso es el proceso judicial más débil que hay entre todos lo que está enfrentando desde hace un par de años. Así que en cuanto a las encuestas, él sigue siendo el candidato número 1 del Partido Republicano, aunque el gobernador de Florida se viene acercando fuertemente, pero te puedo decir que no le va a afectar en el corto plazo en cuanto a esos seguidores duros. Sí le afecta a nivel federal, por supuesto, a nivel del voto independiente, pero él está tomando ventaja de este proceso, acusando una casa de brujas, acusando al gobierno de Biden de intentar sacarlo de la carrera presidencial de aquí al 2024. Así que en ese sentido, hasta ahora Donald Trump ha sabido cómo sortear este tipo de procesos judiciales, ¿no? Y esto lo ha enfrentado bien el actual presidente Joe Biden, tú lo mencionabas recién, porque de alguna manera como que él dio a entender que la justicia tiene que hacer su trabajo, pero sin embargo Donald Trump, si es que acude al tribunal, como han dicho que lo va a hacer, al proceso de filiación, cuando sea prontuariado, de frente y de perfil, con sus huellas dactilares, podría polarizar el país, y eso ya sí incumbe a Joe Biden. Bueno, yo te diría que Donald Trump a nivel de figura nacional no tiene el poder que tiene, que sí tiene al interior del Partido Republicano. Así que en ese sentido yo te diría que no va a ser sorpresa para el resto de la población, porque hay que recordar que Donald Trump está enfrentando varios procesos judiciales. Este no es el único. Está enfrentando un proceso judicial por fraude electoral o presión ilegal en Georgia, por todo lo que hizo para afectar el conteo del voto en ese estado cuando pierde las elecciones presidenciales. Está enfrentando un proceso político dentro del Congreso de los Estados Unidos por la insurrección de enero, del ataque al Congreso de los Estados Unidos. Su propia empresa tiene
problemas tributarios graves, ya ha habido gente condenada y se va acercando, cerrando el círculo en torno a él por estos crímenes tributarios. Entonces, la verdad es que Donald Trump no va a provocar una polarización de la sociedad, sí va a provocar una polarización dentro de los propios seguidores de Donald Trump, porque Donald Trump, repito, está tomando ventaja de todos estos procesos judiciales acusando una persecución política. Pero te puedo asegurar que los Estados Unidos, la verdad es que el Poder Judicial es bastante independiente, así que yo diría que estos procesos judiciales van a seguir hasta las últimas consecuencias, considerando en todo caso, hay que recordar que la primera vez que se enfrenta a la justicia a un expresidente, así que aquí hay un tema sin precedentes y vamos a ver si el Poder Judicial puede mantener esa independencia en estos últimos meses, ¿no? O sea, Patricio, de alguna manera Donald Trump, si es que sabe moverse y navegar bien por las aguas judiciales, podría salir también fortalecido. Eso por un lado. Y lo otro, si es que finalmente es sometido a este juicio, que no sé cuáles son los tiempos de la justicia norteamericana, de todas maneras él podría seguir de candidato a la presidencia, como por ejemplo pasa en Argentina, en que Cristina Fernández también está imputada por delitos, pero no la afectaría en si es que quiere ser candidata. ¿Podría pasar algo similar en los Estados Unidos? Así es, mientras no haya condena, él es un ciudadano libre de hacer lo que le plazca, pero si hay condena y se le condena a una condena a firme, efectivamente se van a afectar de manera directa su posibilidad de ser precandidato, porque hay que recordar que él tiene que competir dentro de primarias internas del Partido Republicano, no es un candidato directo, y si el partido quiere aceptarlo dentro de este pool de candidatos, él puede postularse, pero falta mucho todavía, por lo menos un año más para iniciar todo este proceso de primarias, así que en ese sentido una condena judicial a firme, no hay ninguna duda que, primero, sería la primera vez en la historia que un expresidente enfrenta una situación judicial como esa, pero al mismo tiempo la implicancia política de ya no poder ser precandidato dentro de las primarias republicanas, ¿no? Patricio, ¿y este caso se parece en algo, porque también lo escuchaba y lo leía en algunos análisis internacionales que se hacían, al caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, o tienen dimensiones distintas, aproximaciones judiciales también diversas? Esto es totalmente distinto, hay que recordar por qué hay una ilegalidad en este tema específico en esta corte de Manhattan, porque Donald Trump le paga a una es actriz porno, le paga dinero para que ella no revele este escándalo sexual que involucra a Donald Trump. Primero, no es la única mujer, ¿eh? Hay otra mujer a la que se le pagó $150.000. Es decir, hay más de una mujer que fue silenciada con fondos que se desviaron para esto, sin informar a la autoridad electoral y afectando un poco la integridad del proceso electoral, puesto que se consideró un acto de campaña que no se declaró de manera pública. Entonces, en ese sentido, es un tema ilegal de cómo Donald Trump buscó influenciar un poco la elección que lo llevó finalmente a la presidencia. Así que en ese sentido no tiene nada que ver con lo de Bill Clinton hace muchos años atrás, en que él miente básicamente de una manera, digamos, ética, y que le provocó un ataque constitucional importante. En este sentido es totalmente distinto. Estamos hablando de cortes de justicia donde Donald Trump puede ser prontuariado, como tú señalabas, en los próximos días y puede enfrentar cárcel y una serie de consecuencias más, ¿no? Pero ¿Donald Trump podría quedar, por ejemplo, en prisión preventiva esta semana, o no existe esa figura en Estados Unidos? No, lo que se va, lo que el gran jurado ha señalado es que hay antecedentes para iniciar un proceso judicial. No hay absolutamente ninguna prueba concreta desde el gran jurado que exprese que él sea culpable de nada. Simplemente esto inicia un proceso judicial y su nombre y su figura se ingresa al proceso judicial y él tiene una cantidad enorme de derechos para enfrentar este juicio que puede durar hasta un año. Así que en ese sentido Donald Trump hasta ahora no es culpable de nada, hay que aclararlo bien. Este es un proceso de prejuicio, básicamente, para iniciar un proceso judicial formal contra él, porque hay antecedentes concretos. Si se habla de que son más de 30 cargos, hasta ahora esta información es secreta por la ley de lo gran jurado, pero eso se va a aclarar en los próximos días en que se exprese de manera directa cuáles son los cargos que él está enfrentando, y tiene que entregarse a la justicia para que se le haga
este proceso de prontuariado y ya iniciar inmediatamente un juicio judicial contra él, ¿no? Claro, y no descartemos, Patricio, también que salga fortalecido si es que es absuelto. Ya enfrentó dos cosas Así es. difíciles que son los impeachment, cuando estuvo a punto de ser destituido, nada menos que como presidente de los Estados Unidos, ya soportó y aguantó todo ese debate en el Congreso. Enfrentó dos, Quizás claro. se lo toma de mejor manera esto. Así es, por eso te digo que hay que tener cuidado digamos, con el análisis, porque es posible, efectivamente es uno de los casos más débiles dentro de todos los crímenes que está enfrentando Donald Trump desde el punto de vista judicial. Hay que recordar que esto puede ser considerado un tema personal, hay que recordar que él le paga como un ciudadano más a otra persona para silenciarla, pero hay un tema de interpretación judicial si ese acto tuvo una influencia electoral. Si el jurado decide que no la tiene, Donald Trump sale totalmente absuelto y por supuesto va a usar esa absolución como una herramienta de campaña importante, exactamente como lo que hizo siendo presidente, que fue acusado constitucionalmente 2 veces y que tomó ventaja absolutamente de todo esto. Y hay que recordar que todo este tipo de ataques que sufre Donald Trump los usa muy eficientemente para recolectar fondos de campaña, así que no te cabe duda que no te quepa duda que él ha obtenido una gran donación en estas últimas 24 horas, específicamente entre sus seguidores que lo consideran un héroe y que le creen que efectivamente se le robó la elección que terminó ganando Joe Biden. Donald Trump hasta el día de hoy insiste en que hubo fraude contra él, así que imagínate cómo vivimos en un mundo doble en cuanto a la imagen que él genera de la realidad política hacia sus seguidores, que es totalmente distinto a lo que percibimos todos nosotros desde el exterior de esa campaña política, ¿no? Patricio, ¿y cuál es el análisis que se puede hacer de la figura de Ron DeSantis, que también es una figura grandota del Partido Republicano, que eventualmente va a enfrentar estas primarias con Donald Trump, pero que ayer fue el primero que, como decimos en Chile, salió a prestarle ropa a Donald Trump, dijo que él no lo iba a extraditar y le entregó todo su apoyo? ¿Cómo analizas tú esa figura? Así es un tema polémico lo que ha hecho el partido Republicano, porque lejos de un poco aislarse de la toxicidad de Donald Trump, lo ha recibido con los brazos abiertos y lo ha defendido. No todo el mundo, pero la mayoría de las grandes autoridades republicanas. Y eso es por el apoyo en las encuestas que Donald Trump aún tiene. Él tiene una movilización muy importante dentro del Partido Republicano. El gobernador de Florida tiene un desafío importante, puesto pese a que está creciendo en las encuestas, tiene que encantar, tiene que atraer a todo este voto duro que todavía insiste en apoyar a Donald Trump. Así que él todavía tiene un poder importante y en ese sentido el Partido Republicano tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de lo que puede hacer Donald Trump en cuanto a sus posibilidades de recuperar el camino hacia la Casa Blanca, hacia la presidencia. Así que en ese sentido se explica un poco qué es lo que hace DeSantis en ese sentido, aunque las encuestas lo empiezan a favorecer. Así que DeSantis no quiere digamos, crear una oposición importante dentro de estos seguidores importantes que son los que le podrían dar el voto para ganar las primarias en el Partido Republicano. Así que en ese sentido, DeSantis optó por el pragmatismo, aunque vamos a ver, si Donald Trump es condenado formalmente, no te quepa duda que el Partido Republicano lo va a abandonar y se va a centrar en una carta presidencial confiable, fuerte, para enfrentar a Biden o a la persona que el Partido Demócrata defina como precandidato presidencial al 2024, ¿no? Claro, Ron DeSantis de alguna manera está en la sombra de Trump, esperando que trastabille eventualmente por este lío judicial. Pero, y al otro lado tú decías, bueno, probablemente va a enfrentar a Joe Biden, que no ha logrado tampoco en estos 3 años de mandato despercudirse de la figura de Donald Trump. Quizás no ha logrado apretar o ponerle mayor peso a algunas teclas políticas en Estados Unidos que podrían haber servido para descomprimir el ambiente mucho antes, ¿o no? Sí, pero al mismo tiempo Donald Trump no ha hecho una buena estrategia, especialmente en las elecciones de medio término, donde fue un fracaso. Hay que recordar que todos los candidatos de Donald Trump, la gran mayoría perdieron y provocó que el Partido Republicano perdiera la oportunidad de controlar ambas cámaras y casi pierde la Cámara Baja también y pierde el Senado. Y en eso se le hizo una responsabilidad importante a Donald Trump y en ese sentido Biden
tuvo un respiro importante y más o menos un espíritu triunfador con encuestas que no le favorecen. Él está tan mal como Donald Trump en su peor época, alrededor de un 40% de aprobación o menos, que es bajísimo para un presidente de los Estados Unidos. Así que la situación económica de inflación sigue en los Estados Unidos. Hay un tema el tema salarial, está extremadamente sensible para la clase media. Entonces, en ese sentido, lo de Joe Biden va por otro lado. No, la figura de Donald Trump, yo diría a nivel federal, a nivel nacional, se ha debilitado bastante. Por eso es que vemos este surgimiento del gobernador de Florida, que le está quitando votos poco a poco. Así que vamos a ver. La duda es qué va a pasar con Joe Biden con la edad que tiene, si efectivamente se va a lanzar. Él estratégicamente no ha dicho nada sobre la posibilidad de que renuncie a la posibilidad. Kamala Harris, su vicepresidenta, podría ser una de las candidatas, pero efectivamente es un poco temprano aún y se está esperando qué es lo que va a pasar con Donald Trump, con todos estos procesos judiciales y ver si efectivamente le va a afectar su candidatura de manera concreta, ¿no? Patricio, y a propósito de lo que tú decías, los problemas salariales, económicos que enfrenta Estados Unidos, que también los está enfrentando buena parte del mundo, incluido Chile, con alta inflación, con los problemas que están trayendo los bancos que han quebrado a nivel mundial, muchos de ellos en Estados Unidos. Hoy día este tema de Donald Trump, este juicio, es tema para el norteamericano que vive quizás más allá de Washington, más allá de Nueva York, que son las capitales que comúnmente uno se relaciona o habla de manera más cotidiana, en la Estados Unidos más profunda. ¿Importa este tema o es más importante tener trabajo, tener dinero para poder paliar el día a día? Sí, el tema de la inflación, la verdad es que se ha convertido en el tema que le ha afectado más a Joe Biden, porque efectivamente yo ya llevo más de 20 años en los Estados Unidos, en la peor situación que he vivido en cuanto a la inflación, y no hay ninguna duda que hay un impacto concreto, especialmente en los dos temas más sensibles para la población de los Estados Unidos, que también es en Chile, que es el precio de la gasolina y los alimentos, ¿no? Y la falta de compensación con respecto al crecimiento de los salarios. Y eso ha sido un factor importante. Pero yo te diría que no hay ninguna duda que simbólicamente esta noticia de que un expresidente o presidente de los Estados Unidos se enfrente a un proceso judicial, ni Nixon tuvo esa situación, porque acuérdate, él renuncia y también fue perdonado Por Ford. con un perdón, sí, con un perdón presidencial. Y en ese sentido, Donald Trump, no te cabe duda, que no te quepa duda que ha provocado un impacto que un presidente de los Estados Unidos que tiene cierta dignidad, la institución de la presidencia de los Estados Unidos tiene una dignidad importante, y era inimaginable que un expresidente o presidente sufriera un proceso judicial y la posibilidad que él sea prontuariado en unos pocos días, quizás el lunes o martes, es un tema histórico que sin duda que va a llamar la atención de todos los estadounidenses por buenas y malas razones. Para los republicanos más comprometidos, le van a creer a Donald Trump que es una casa de brujas, que es una persecución política totalmente falsa, pero para el voto independiente y para los demócratas no cabe duda que es una vergüenza nacional y mundial el hecho de que un expresidente esté involucrado en un tema tan burdo como pagarle a una actriz porno para que no revele un escándalo sexual y que no le afecte su carrera política. Y esa es la punta del iceberg, porque hay que recordar que Donald Trump tiene una cantidad de debilidades judiciales enorme. Así que vamos a ver cómo va ese proceso, pero que ha sido notición número uno en las últimas 24 horas en todo el país, no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda en cuanto a eso. Patricio, lo último, antes de que Donald Trump enfrente a la justicia, tú decías el lunes de la tarde o el martes, que sea fotografiado de frente y de perfil, las huellas dactilares, todo lo que significa en el fondo ser declarado reo, para ponerlo como en términos más simples. De aquí al fin de semana, ¿hay algo a lo que debemos estar atentos, a lo que pueda pasar mañana o pasado mañana en los Estados Unidos antes de este hito que va a ser la próxima semana? Sí, hay una negociación secreta que se está haciendo en este momento, no hay ninguna duda. Hay algunas pistas que se han lanzado. Hay una coordinación entre la Corte de Manhattan y el equipo legal de Donald Trump. Yo diría que se va a hacer todo el esfuerzo para darle algún mínimo de dignidad a todo este proceso. No te quepa duda que pueda pasar que se haga este proceso de formalización, de preacusación judicial de una manera sorpresiva, que ni siquiera nos enteremos o que nos enteremos posteriormente, que la prensa no tenga ninguna oportunidad de ver a Donald Trump caminando hacia el interior de esta Corte
Manhattan. Así que es posible que esto pase en cualquier forma. Es posible que se haga algún tipo de apelación, algún tipo de artimaña legal para atrasar un poco este proceso judicial. Me recuerda mucho a lo que pasó con Augusto Pinochet. Hay que recordar que él también iba a sufrir un proceso de prontuariado y que fue un poco retrasado, ¿no? Bastante, y que terminó no haciéndose, por lo que recuerdo. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con el caso de Donald Trump, si se va a efectuar un proceso que va a afectar su dignidad histórica, ¿no? Y la dignidad de la presidencia para siempre, ¿no? Pero a esta altura, Patricio, para entender bien la figura judicial, ¿no puede haber un advenimiento entre las partes en que se anule el juicio, se retiren los cargos y sigamos como que aquí no ha No, pasado nada? no, no, imposible. Esto es un gran jurado, son 23 miembros ciudadanos, se necesitan 16 mínimo, con un quórum mínimo de 12 que tienen que decir que existen antecedentes mínimos para procesar a Donald Trump. Y ese proceso te lo puedo asegurar que es imposible de frenar. En ese sentido, el Poder Judicial de los Estados Unidos es totalmente independiente y esos 12 votos mínimos de ciudadanos de este gran jurado van a ser válidos un 100%, ¿no? Él tiene lo que puede hacer es atrasarlo, puede negociar la forma en que se haga. Es posible que hay que ver cómo se negocia, si efectivamente él físicamente tiene que acudir a esa corte. Y hay que recordar, esto no tiene precedentes, entonces yo te puedo asegurar que ambos equipos, el equipo judicial de la corte como el equipo legal de Donald Trump, están enfrentando un tema que no tiene precedentes. Nunca había pasado que se enfrentara a un expresidente a un proceso así, y están surgiendo muchas dudas constitucionales con respecto al tema de la inmunidad. Hay que recordar que este crimen fue hecho antes de que fuera presidente, pero él fue presidente y están todas estas dudas. ¿Qué tipo de inmunidad tiene en actos que tienen que ver con su presidencia? Entonces, esas dudas se están resolviendo hora a hora y la verdad es que... Y no hay prescripción en este caso. No, 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 este proceso va a continuar sí o sí. El Poder Judicial de los Estados Unidos es independiente y estos procesos no se pueden frenar desde el punto de vista político, ¿no? Y comunicacionalmente tampoco. Esto ya es noticia mundial, así que no se puede hacer nada para evitar que este proceso continúe, ¿no? Patricio Zamorano, ha sido un placer conversar contigo nuevamente. Te mandamos un gran abrazo desde Chile. Que estés muy bien. Saludos cordiales. Que estés bien. Chao, chao. Buenas tardes.